vamos a relajarnos un poco, pero no demasiado después de haber pasado por Honduras. Vamos a hablar un poquito de cine y televisión, el tratamiento, la mirada sobre el tema de las masas, el pueblo, cómo interviene desde la imagen. Y para eso hemos convocado a dos estudiosos, dos investigadores, Mariano Mestman y Mirta Varela. Ellos forman parte de un grupo de investigación en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y dentro de este instituto funciona una red, una red de historia de los medios, en la cual ellos han participado, han, digamos, de alguna forma coordinado un seminario del que surge el libro que están ahora justamente mostrando. Masas, pueblo, multitud en cine y televisión. Mirta, Mariano, bienvenidos. ¿Cómo es esto de la mirada, del punto de vista que tienen ustedes del análisis del tema de las masas en cine y en televisión? Justamente partíamos de la idea de cómo a través del tiempo hay variaciones de todo tipo en la representación de las masas, el pueblo, la multitud, el término que se utilice, ¿no? Y cómo eso cambia entre países, entre periodos, y cómo también los significados y los valores que están asociados a cómo aparecen las masas, el pueblo en la televisión, va cambiando. Y entonces nos interesó hacer un seminario con investigadores argentinos, españoles, italianos y norteamericanos, para poder hacer como una mirada comparada, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, tenemos recorridos dentro del libro que finalmente se hizo, que fue el seminario, sobre cómo eso fue variando, por ejemplo, en el cine político italiano, suponte, ¿no? Desde momentos donde la propia tecnología permitía a lo mejor o inclinaba a representaciones de masas más compactas, que también estaban asociadas en la posguerra, por ejemplo, al poderoso Partido Comunista Italiano, por ejemplo, ¿no? O previamente, hasta momentos más contemporáneos donde los registros tienen que ver con las nuevas tecnologías, los propios celulares y la posibilidad de poder registrar desde dentro mismo de las movilizaciones y lo que implican esas modificaciones tanto en lo político como en lo tecnológico, ¿no? Es un poco la idea. ¿Qué pasa con la televisión, Mirta, con el tema de donde se supone que la cuestión del reflejo o la imagen es más espontánea, no es una cosa tan preparada como en el cine? Bueno, ¿ahí también se nota este cambio, esta evolución? Sí, porque la televisión también ya tiene una historia de más de medio siglo y efectivamente, por un lado, nos interesaba ver cómo la irrupción de la televisión en la historia de los medios marcaba un punto de inflexión respecto de la posibilidad de irrupción de las masas en el espacio público. Es decir, una de las características era justamente cómo esa espontaneidad, por un lado, la televisión, que es un medio que suele más bien organizar y restringir en muchos sentidos esa espontaneidad de las masas. Por otro lado, había algo del directo televisivo que había permitido que en muchos momentos algo de esa espontaneidad se filtrara en la transmisión, en la construcción, digamos, de las masas en la a partir de la segunda mitad del siglo XX. Claro. Y por otro lado, también como en distintos momentos el hecho de que la televisión funcione como una institución, digamos, con muchas restricciones, como decía, respecto de, o que por lo menos no implicaba el punto de vista de esas masas como sujetos, sino que más bien tiende a construirlas como un objeto, digamos, para la mirada de las audiencias, cómo había ido reconfigurando la historia de estos movimientos de masas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo en la Italia contemporánea la televisión ha revisado la historia del fascismo, digamos, y lo que las masas durante el fascismo han significado, o cómo en España, bueno, desde los funerales de Franco, que son una de las grandes transmisiones televisivas sobre digamos, las masas en la escena pública al final del franquismo, como la transición española, la transición a la democracia,
está marcada por, digamos, distintos eventos de masas donde, bueno, coincide con una transformación muy importante también de la televisión pública española, ¿no? En este seminario que ustedes coordinaron, aparecieron experiencias, aparecieron hechos en los cuales marcan de momentos muy importantes en la participación de las masas. Por eso decían no relajarnos tanto, porque hay temas también demasiado delicados, demasiado graves, por ejemplo las masacres. Uno de los hechos que veía que aparece registrado es las masacres del 68 mexicano y Tlatelolco. ¿Qué recogieron de eso? Pues también hay algún registro en imágenes que tenemos para compartir. Bueno, la masacre, en el caso de Tlatelolco, la presencia de las masas... es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Está trabajada en relación también con varias películas del cine latinoamericano de ese periodo que también representan situaciones de masacre. En el caso de Tlatelolco, imagínate que no hay muchas imágenes de la masacre en sí mismo el 2 de octubre del 68, porque es un hecho, bueno, que toma el gobierno para frenar el movimiento estudiantil popular del 68, porque a 15 días empezaban las Olimpiadas. En cambio sí hay muchas imágenes que filmaron los estudiantes del CUEC, que era el Centro Cinematográfico del UNAM, de toda la movilización previa al 68, que nosotros en nuestra memoria lo tenemos más borrado, porque claro, nos queda el tema de la masacre, pero eso es producto, digamos, es una acción terrible frente a un movimiento de protesta. Entonces hay una película que hicieron los estudiantes del CUEC un poquito después, que tiene todas las imágenes de las movilizaciones previas, donde ahí se ve toda la contracultura también y toda la efervescencia estudiantil del 68. Y la masacre en sí está representada más con fotografías. Lo que es muy interesante de esa película, que se llama El Grito, que coordinó Leobardo López Areche, pero que es de todos estos estudiantes, es que es una época donde el testimonio popular aparece muy presente. Pero en esta película, a diferencia de otras, se desdobla el testimonio. Entonces el testimonio de la movilización estudiantil y las reivindicaciones es el de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Pero el que denuncia la masacre es el de la periodista Oriana Falachi, que había estado en Vietnam, que había ido a México a cubrir las Olimpiadas y que fue herida en Tlatelolco, porque casualmente o no, digamos, había ido a cubrir el movimiento, ¿no? Entonces un poco los trabajos que hacemos es un poco ver cómo se articula esta cuestión de las masas y el testimonio en ese momento, ¿no? Y cómo se utiliza el testimonio para la denuncia, en este caso de la masacre, aunque no hay muchas imágenes de eso, y cómo al mismo tiempo se usan otros testimonios para mostrar esta vitalidad del movimiento estudiantil, que un poco quedó como perdida también, ¿no? Claro. Mirta, y hablabas de la muerte de Franco, pero con el tema de España y el fascismo también han hecho todo un estudio, una investigación sobre cómo fue la imagen de toda esa etapa, toda esa época, ¿no? Sobre todo en televisión. Más que en el cine. Bueno, hay un trabajo de un investigador italiano, Antonio Zagarrio, en el libro, que recorre justamente cómo, digamos, el fascismo construyó una cantidad de imágenes que son muy importantes en la historia de las masas en Italia, pero cómo también... Son las imágenes que nos están acompañando. Exacto. Pero cómo también ese momento fue reconfigurado por la televisión contemporánea. Es decir, por un lado, durante el fascismo hay todo como un proyecto que afecta, digamos, el futuro de la televisión italiana, en el sentido de que ya se está imaginando, digamos, la televisión, y esto es algo que también toca, digamos, el trabajo del libro, pero cómo después eso ha ido como transformándose en el tiempo, y cómo, digamos, algo que plantea el trabajo de Zagarrio, que me parece muy importante, es cómo hay algo de esa modernización del fascismo italiano que muchas veces resulta muy ambiguo, ¿no? Y que de alguna manera él está alertando contra el modo en el que esas imágenes, que son muy poderosas en todo sentido, construidas por el fascismo, han sido recuperadas en la historia italiana con una cierta ambigüedad que
que él entiende que resulta peligrosa, en el sentido de que hay una cierta admiración por la modernidad de ese periodo, claro. Que bueno, al mismo tiempo contiene, digamos, como todo el lado oscuro, digamos, que desde el punto de vista político. La utilización, ¿no? Claro. Hay un hecho reciente que ustedes también tomaron, o dentro de este trabajo se apunta, que es el asesinato del concejal Blanco por la ETA. ¿Por qué lo tomaron este punto? ¿Qué encontraron de particular? No, en realidad está incluido dentro de este trabajo de Manuel Palacio y Concepción Cascajosa sobre España, que recorre cómo aparecen las masas en el espacio público español desde los funerales de Franco hasta incluso los éxitos deportivos de España, del fútbol, en los últimos años. Entonces ahí hay algunos hechos que son claves, ¿no? Estos dos, y entre ellos también todo lo que es, digamos, la acción de ETA, los asesinatos y bueno, y en este caso el caso del concejal. Ahí lo que se intenta ver es que muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo es la representación de las masas? Y piensa cómo la televisión pone ciertas cámaras u otras, cómo enfoca, etcétera. Pero a veces la representación tiene que ver también con el propio ritual de la política, ¿no? O sea, con la propia modalidad en que las masas ocupan el espacio público, sea en algo más organizado como los funerales de Franco, en algo más, digamos, de protesta como esta situación, o finalmente en los éxitos deportivos. Y un poco la idea que está en ese trabajo es esta comparación, este momento donde por primera vez a lo mejor aparecen las masas apoyando, digamos, o rechazando un tipo de acción de esta organización en este caso, ¿no? O sea, con toda la complejidad de ese proceso. Una complejidad que tiene muchos puntos interesantes y atrayentes sin ninguna duda, y que están reflejados en este trabajo que están presentando. Masas, pueblos, multitud, en cine y televisión, de los autores que, o por lo menos coordinadores, ¿no? Hay que decir. Coordinadores, pues. Correctamente, Mariano Mestman y Mirta Varela, editado por Eudeva. Felicitaciones por el trabajo, muchísimas gracias por visitarnos. Y tienen una actividad, el documental político a 40 años de la caída de Chile, esto es el 29 de noviembre. El viernes próximo, exactamente. ¿Esto dónde se va a realizar? En el Instituto Gino Germani, que es donde nosotros trabajamos, es a partir de las 5 de la tarde. 5 de la tarde, con, bueno, la apertura está a cargo de ustedes, con Antonio Traverso, que presenta un documental, ¿no? Sí, se presentan materiales del periodo de Allende, ¿no? Muy bien. Cerramos con una película de Carlos Flores, a las 7, con la proyección del film. Exacto. Bueno, perfecto. Bueno, están todos invitados entonces. Lo seguiremos pasando para darle difusión. Gracias, chicos, por la visita. Gracias. Félix, señor, contanos cómo seguimos. Bueno, seguimos de la siguiente manera, con muchos mensajes que recibimos al 0800-444-1777 y al 45350709. También, claro está, la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Pedro y Lidia de Montserrat se comunican con nosotros, nos felicitan por el programa y aciertan con la incógnita. Primer acierto, venía difícil hoy. Marta de La Pampa felicita por el programa, dice que es excelente. Marta de Parque Chas no es, atención, Marta de Parque Chas, Aristóteles Onassi. Le doy una ayuda porque es muy difícil. Así que para Marta y para otros que todavía no pudieron acertar con la incógnita, atención, otro dato más de nuestro personaje de hoy. Este señor que ustedes ven allí era amante de los viajes. Varios de sus libros están inspirados en los exóticos destinos que conoció y otros que imaginó. Su ideología influyó de manera poderosa sobre la estética y el pensamiento de los poetas y artistas de nuestro tiempo, tanto dentro como fuera de Francia. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777, 4535-0709. Nueva pausa y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Caos y violencia en Libia. Sumido en la ingobernabilidad, el país norafricano vive una espiral de violencia a manos de las milicias formadas 2 años atrás para derrocar a Muammar Gaddafi. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.